Me llamo Lucas. Soy el menor de mi familia, un hijo tardío, pero no un error. Mis padres, Carmen y Javier, me tuvieron cuando ya habían pasado los 40, con un amor inmenso y una ilusión que nunca se apagó. Crecí en un hogar lleno de risas, donde las cenas familiares eran sagradas y decir, te quiero, era tan natural como respirar. Mi padre, Javier, era un hombre sereno, con una mirada que transmitía calma y sabiduría. Mi madre, Carmen, era dulce pero firme, un refugio de cariño. Y luego estaba mi hermana, Elena, 9 años mayor que yo. Ella fue mi guía, mi confidente, la que me enseñó a montar en bicicleta, a no temer mostrar mis emociones y a creer que merecía ser amado. Cuando salí del armario a los 16 años, pensé que el mundo se vendría abajo. Pero mi padre simplemente puso su mano en mi hombro y dijo, seas quien seas, siempre serás mi hijo, y te quiero. Elena me envió un mensaje con un simple, por fin. Y mi madre, con una sonrisa cálida, me envolvió en un abrazo. No había duda, había nacido en la familia perfecta. A los 20 años, vi a Elena casarse con Miguel, un hombre honesto, alegre y respetuoso. A los 25, sostuve por primera vez a su hijo, Nico, en mis brazos. Era un bebé tranquilo, con ojos claros que parecían reflejar los de su madre. Tenía poco más de 5 meses aquel día, el día del cumpleaños de mi padre. Habíamos planeado todo con cuidado, una pequeña fiesta sorpresa en su restaurante favorito, un lugar acogedor junto al río en Toledo. Yo llegué primero, como estaba previsto. Decoré la mesa con globos, pedí su postre favorito y hasta imprimí una foto antigua de los 4 en un viaje a la playa, que coloqué junto a unas velas para darle un toque especial. Todo estaba listo para un momento perfecto. Hacia las 6:30 de la tarde, Elena me llamó. Oye, Lucas, ¿ya estás ahí? Claro, todo listo para la sorpresa. ¿Cuándo llegan? Salimos en 5 minutos. Nico acaba de dormirse, ha sido un ángel todo el día. Te va a encantar verlo. Como siempre. Nos vemos pronto. Colgué con una sonrisa, imaginando la cara de mi padre al entrar. Pero 15 minutos después, no habían llegado. Miré mi reloj, extrañado. Bueno, pensé, entre bajar al coche, ajustar el asiento de Nico y cargar las cosas, es normal que tarden. Volví a doblar las servilletas, tratando de mantener la calma. Pasaron 25 minutos. Mi teléfono vibró, pero no era Elena, solo una notificación de noticias. Entonces escuché las sirenas. Primero una, luego 2, y finalmente 5. Pasaron rugiendo por la avenida, justo frente a la ventana del restaurante. Las luces rojas y azules de los vehículos de emergencia se reflejaban en los vasos, como si fuera una escena sacada de una película. Sentí un nudo en la garganta, una sensación de que algo no estaba bien. Saqué mi teléfono y marqué el número de Elena. El número al que llama no está disponible. Probé con mi madre. Luego con mi padre. Luego con Miguel. Nada. Nadie contestaba. El silencio era ensordecedor, más fuerte que cualquier sonido. El camarero se acercó, preocupado. ¿Todo bien, señor? No, lo siento, tengo que irme. Salí corriendo y tomé el primer taxi que encontré. Di la dirección de la casa de mis padres, aferrándome a la esperanza de que solo se habían quedado sin batería en sus teléfonos. Pero en el fondo, una parte de mí ya lo sabía. En el camino, nos topamos con un control policial. Había varias patrullas y ambulancias. Y allí, al borde de la carretera, vi un amasijo de metal quemado y destrozado. Rogué al taxista que se detuviera. No recuerdo exactamente cómo crucé la barrera, ni cómo grité. Solo tengo imágenes borrosas, el coche de Elena, reducido a un montón de chatarra, el parabrisas destrozado, camillas por todas partes. Un bombero me detuvo, diciendo mi nombre. ¿Lucas? ¿Eres el hermano de Elena? Sí. ¿Dónde están? ¿Dónde está mi familia? Escucha, hubo un accidente. Un coche se saltó un semáforo en rojo. No, no lo lograron. Todos, excepto el bebé. Estaba en su silla, en la parte trasera. Eso lo salvó.
Apenas tiene unos rasguños. Caí de rodillas, el mundo desmoronándose a mi alrededor. 2 horas después, en el hospital, sostuve a Nico en mis brazos. Dormía plácidamente, su pequeña mano aferrada a mi dedo. Lloré en silencio, incapaz de comprender cómo un bebé podía sobrevivir a algo así, mientras yo sentía que mi vida se había detenido. El día del funeral, la lluvia caía lenta y pesada, como si el cielo compartiera mi dolor. Había 4 tumbas. 4 ataúdes. Sentía el estómago revuelto, el corazón vacío. Estaba allí, con Nico en un portabebés contra mi pecho, demasiado pequeño para entender, demasiado joven para recordar. Pero él era todo lo que me quedaba. Mi última conexión con ellos. Me acerqué a la tumba de Elena y puse la mano sobre la piedra fría. En un susurro, le dije, no te olvidaré nunca, hermana. Cuidaré de él, te lo prometo. No estará solo. Lo criaré para que sea un hombre bueno, como siempre quisiste. No sabía cómo lo haría. Pero en ese momento, juré que Nico nunca estaría solo. Porque ahora, él era mi familia. No tenía la menor idea de lo que estaba haciendo. La primera semana después del accidente, Nico permaneció en el hospital. Los médicos aseguraron que no era grave, algunos rasguños, un pequeño moretón en el brazo, nada más. Sin embargo, querían mantenerlo en observación, por precaución, decían. En cierto modo, eso me aliviaba. No estaba preparado para tomar decisiones, ni siquiera para pensar con claridad. Me pasaba los días sentado junto a su cuna, sosteniendo su manita, observando cada pequeño movimiento, cada cambio en su respiración o en sus suaves quejidos. A sus 5 meses, Nico no entendía la muerte, pero sentía la ausencia. Lo veía en sus ojos, en cómo buscaba rostros que ya no estaban allí cada vez que despertaba. Me miraba con una mezcla de confusión y necesidad, y yo estaba allí, intentando ser su mundo sin saber cómo. Cuando por fin nos dieron el alta, fue como saltar al vacío sin red. Tomé una licencia indefinida en mi trabajo como diseñador gráfico. Mi jefe, un hombre comprensivo, no puso objeciones. Me estrechó la mano con un gesto serio y dijo, vuelve cuando estés listo, Lucas. No hubo más preguntas, y lo agradecí. Mi apartamento en Toledo era un desastre. Aún había restos de la fiesta de cumpleaños que nunca llegó a celebrarse, globos desinflados, una tarta intacta en la nevera, y ahora, un carrito, pañales y un bebé que dependía de mí. Un bebé real, que lloraba, que no dormía y que necesitaba cosas que ni siquiera sabía nombrar. Hice lo que cualquiera en mi situación habría hecho, busqué en YouTube, cómo cuidar a un bebé. No fue mi momento más brillante. Los vídeos mostraban a padres sonrientes que cambiaban pañales con una mano mientras preparaban puré con la otra. Yo, en cambio, sudaba solo intentando abrir un bote de leche en polvo. Aprendí a base de errores, puse un pañal al revés, confundí agua mineral con agua hervida. Y Nico vomitó en mi camiseta favorita no una, sino 2 veces. Lloré mucho. A veces de madrugada, otras en plena tarde. Estaba agotado, preguntándome cada día si sería capaz de seguir adelante. Y luego estaban los trámites. La burocracia era un laberinto, reuniones con una abogada, formularios para la adopción, visitas de servicios sociales. La abogada, una mujer de mirada amable pero directa, me explicó que el proceso sería largo, pero posible. Como hermano de la madre de Nico y único familiar vivo, tenía una oportunidad. Me aferré a eso, aunque la idea de ser padre me aterraba. Al cabo de 3 semanas, toqué fondo. Mi pequeño apartamento no estaba preparado para un bebé. Los vecinos empezaban a quejarse de los llantos de Nico, que solo dormía a ratos. Yo tampoco dormía. Fue entonces cuando tomé una decisión que parecía obvia, mudarme a la casa de mis padres en las afueras de Toledo. Estaba vacía, pero llena de recuerdos. Olía a madera, a libros viejos de mi padre, a las flores que mi madre cuidaba con tanto esmero. Era un refugio, un lugar donde podía intentar reconstruirme. Una vez instalado, hice una lista de prioridades. La primera, encontrar un pediatra. Nico necesitaba un seguimiento médico, controles de peso, vacunas, todo lo que un bebé requiere. Busqué un consultorio cercano, un lugar modesto en un barrio tranquilo, lejos de las clínicas modernas del centro.
Imaginé que me atendería un médico mayor, quizá algo gruñón, con años de experiencia. Pero entonces apareció él. El doctor Adrián Morales. No quería admitirlo, pero me impresionó desde el primer momento. Tendría unos 30 años, cabello castaño ligeramente despeinado, una barba corta impecable y unos ojos que combinaban concentración y calidez. Su voz era serena, del tipo que te hace querer escucharlo hablar durante horas. Me recibió en su consulta, miró a Nico en su carrito y sonrió. Buenos días. Este es Nico, ¿verdad? Sí, tiene 5 meses y algo más. Perfecto, empecemos con calma. ¿Tú eres su padre? Me quedé paralizado un instante. Luego asentí, inseguro. Es complicado. Digamos que estoy aprendiendo a serlo. Adrián alzó una ceja, pero no con juicio, sino con curiosidad. Tomó un cuaderno y un bolígrafo. Entiendo. ¿Tiene sus vacunas al día? ¿Las de los 2 y 4 meses? No estoy seguro, ¿trajiste su cartilla de salud? Creo que la olvidé. O tal vez está en alguna caja, acabamos de mudarnos. Me miró, no con reproche, sino con una preocupación genuina. ¿Has notado algo fuera de lo normal? ¿Fiebre, problemas para dormir, algo así? Llora mucho. Pero no sé si eso es normal. ¿Ha perdido peso? No tengo idea. Adrián hizo una pausa, luego sonrió, un poco avergonzado. ¿Lo estás amamantando? Perdón, pregunta automática. ¿Qué le das? ¿Leche de fórmula? ¿Cuántos pañales cambias al día? No pude contenerme. Mi voz se quebró. Hago lo que puedo, doctor. Fue como si todo saliera de golpe, las noches sin dormir, el peso del duelo, la soledad abrumadora. Adrián dejó su bolígrafo y me miró en silencio por unos segundos. Luego, con una calma que me desarmó, dijo, tranquilo, no quería incomodarte. Vamos a ir paso a paso. Y entonces lo conté todo. El accidente. Las tumbas. El silencio de los teléfonos que no contestaban. El llanto de Nico en la noche mientras yo intentaba no derrumbarme. Él escuchó sin interrumpir, con los brazos cruzados y la mirada fija. Cuando terminé, pensé que me desmoronaría allí mismo. Pero Adrián me tendió una tarjeta. Toma. Este es mi número personal. Llámame si tienes cualquier duda, aunque sea pequeña. No estás solo, Lucas. Miré la tarjeta. Doctor Adrián Morales, Pediatría. Debajo, un número escrito a mano. Gracias, doctor. Llámame Adrián, por favor. Y, descansa un poco. Parece que llevas el mundo sobre los hombros. En ese momento, sentí algo dentro de mí. No era solo alivio, sino una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, no estaba tan solo como creía. Advertencia para el vídeo de YouTube: utiliza etiquetas positivas como resiliencia, familia, adopción, apoyo emocional, amor emergente y superación, para reflejar los valores inspiradores de esta historia y atraer a anunciantes que compartan estos ideales. Descripción: Lucas, abrumado por la responsabilidad de criar a su sobrino Nico tras una tragedia, comienza a encontrar su ritmo como padre, aunque no sin dificultades. Su relación con Adrián, el pediatra que le ofrece apoyo, evoluciona de consultas médicas a conversaciones más profundas. En un momento de crisis, Adrián acude en su ayuda, consolidando un vínculo que promete cambiar sus vidas. Me juré a mí mismo que no lo llamaría. La tarjeta de Adrián Morales estaba allí, en la mesa del comedor, medio oculta bajo un biberón vacío y un montón de pañales doblados. La veía todos los días, y cada vez me repetía lo mismo: no, Lucas, no eres de los que se rinden al primer obstáculo. No necesitas molestarlo. Pero la verdad es que esa pequeña tarjeta parecía llamarme, como un faro en medio de la tormenta. La primera semana después de nuestra visita al consultorio, me mantuve firme. Incluso me sentí un poco orgulloso. Empecé a entender los ritmos de Nico, cuando iba a llorar por hambre, cuando solo estaba agotado. A veces se dormía sobre mi pecho, con su respiración suave contra mi camiseta, y aunque me dejaba el cuello rígido después de horas inmóvil, no me importaba.
Esos momentos eran pequeños oasis de calma, un recordatorio de que, a pesar de todo, había vida en medio del caos. Pero no todo era tan idílico. Había días en que Nico lloraba sin motivo aparente, horas interminables de gritos que me hacían sentir impotente. Probaba con el chupete, con cambiarle el pañal, con pasearlo en el carrito por la sala. Nada funcionaba. En esos momentos, yo también quería gritar, desahogarme, pero me contenía. Fue en uno de esos días, un martes por la tarde, cuando no pude más. Decidí que llamar a Adrián durante su horario laboral era menos invasivo. Marqué su número, dudando 5 veces antes de pulsar el botón de llamada. Al sexto intento, lo hice. Contestó al segundo tono. Sí. ¿Lucas? Hola, Adrián, soy yo, el tutor de Nico. Hubo un breve silencio, y luego su voz, tranquila como siempre. Hola, Lucas. ¿Todo bien por ahí? No del todo. No es una emergencia, pero creo que Nico está con los dientes. Muerde todo, babea como si fuera una fuente y llora más de lo normal. ¿Has mirado sus encías? Intenté, pero no coopera mucho. Cada vez que lo intento, me escupe o se retuerce. Adrián soltó una risa suave, genuina, y de alguna manera, eso me reconfortó más de lo que esperaba. Vale, vamos a hablarlo con calma. ¿Tienes unos minutos? Hablamos durante 15 minutos. Me explicó los signos de la dentición. Me recomendó un gel calmante para bebés y sugirió unos mordedores que podía enfriar en la nevera. No era nada extraordinario, pero colgué el teléfono con la sensación de que alguien más estaba sosteniendo el timón conmigo. Los días pasaron, y volví a llamarlo. Primero por una tos extraña de Nico, luego por una mancha rojiza en su piel, después por una duda sobre vitaminas. Cada llamada empezaba con una pregunta concreta, pero poco a poco, nuestras charlas se volvieron más personales. ¿Y tú, Lucas, cómo estás llevando todo esto? Voy tirando. Duermo poco, pero empiezo a ver algo de luz al final del túnel. ¿Has tenido un momento para ti? ¿Un paseo, un café tranquilo? Ja, qué gracioso. Me he convertido en una extensión del carrito de Nico. Adrián se reía de mis bromas tontas, y yo notaba cómo pronunciaba mi nombre con un tono cálido, casi íntimo. Me sorprendí pensando en eso por las noches, en la forma en que su voz parecía envolverme. Y entonces llegó ese sábado. El día en que todo se desmoronó de nuevo. Nico llevaba 2 horas llorando sin parar. Había probado todo, cargarlo, mecerlo, cambiarle el pañal, darle de comer, cantarle canciones infantiles, incluso bailar como loco por la sala. Nada funcionaba. Estaba rojo, agotado, inconsolable. Sentí que mis fuerzas se desvanecían. Lo dejé con cuidado en su cuna, asegurándome de que estuviera seguro, y salí al balcón. Respiré hondo, intentando no derrumbarme. Entonces vi la tarjeta de Adrián. Sin pensarlo demasiado, marqué su número. Eran las 7:15 de la tarde. Pensé que no contestaría. Pero lo hizo, al primer tono. ¿Lucas? ¿Qué pasa? No estoy bien. Nico no para de llorar. Lleva horas. He intentado todo, Adrián, y no puedo más. Necesito ayuda, pero no un consejo por teléfono. Hubo un silencio breve, y luego, ¿quieres que vaya? Me mordí el labio, avergonzado pero desesperado. Solo si no es mucha molestia. Estaré ahí en 20 minutos. Cumplió su palabra. Llegó con una pequeña bolsa médica y una sonrisa que no parecía forzada. Entró en la sala, se acercó a la cuna de Nico y lo miró con una ternura que me desarmó. Pobrecito, no la estás pasando bien, ¿verdad? Entonces hizo algo que me pareció casi mágico, tomó a Nico en sus brazos, y el bebé, poco a poco, se calmó. No sé si fue su voz tranquila, su seguridad o simplemente el cambio de energía, pero Nico dejó de gritar. Yo, de pie a un lado, estaba agotado, con ojeras que delataban mis noches sin dormir. ¿Cómo haces eso? Pregunté, casi sin voz. Adrián me miró y se encogió de hombros. No hago nada especial. A veces los bebés sienten cuando estás al límite. Absorben todo.
Nos quedamos allí, él con Nico en brazos, yo intentando procesar lo que sentía. Luego, con una voz suave, dijo, no necesitas ser perfecto, Lucas. Solo necesitas estar ahí. Y lo estás. No supe qué responder. Solo lo miré, y por primera vez en semanas, sentí que podía respirar un poco más ligero. Adrián se quedó media hora. Me enseñó a masajear el estómago de Nico para aliviarlo, me explicó que a veces no hay soluciones mágicas, que simplemente hay que resistir. Antes de irse, me miró a los ojos. Llámame cuando quieras, aunque no sea por algo médico. No me molesta, de verdad. Sonreí, inseguro. Creo que necesito más que tu ayuda como doctor. Él respondió sin titubear, tal vez yo también necesito más que ser solo tu doctor. Se fue, pero esa noche dormí 4 horas seguidas, un récord en mi nueva vida. Y supe que algo estaba cambiando, no solo en mi rutina con Nico, sino en lo que empezaba a crecer entre Adrián y yo. No hubo un momento mágico, de esos que ves en las películas con música suave y luces cálidas. No hubo un instante en que todo encajara de repente. Lo nuestro fue más lento, más real. Se construyó entre biberones, montañas de ropa por lavar, mensajes torpes y miradas que decían más de lo que las palabras podían expresar. Después de aquella noche en que Adrián vino a calmar a Nico, algo cambió. Nuestras charlas dejaron de ser solo sobre pañales o fiebres. Empezamos a hablar de verdad. Por teléfono, a veces hasta tarde, sobre cómo había sido mi día o el suyo. Por mensajes, compartiendo pequeñas anécdotas, una sonrisa de Nico, una broma tonta. Y cada vez más, en persona, cuando Adrián pasaba por casa, de casualidad, durante sus descansos. Traía cosas pequeñas, pero significativas, un café para mí, un puré casero para Nico, un libro sobre cómo sobrevivir los primeros meses de paternidad. Una vez, llegó con un sonajero colorido que hizo que Nico lo mirara como si fuera un tesoro. Yo fingía que no me derretía cada vez que Adrián cruzaba la puerta, pero la verdad es que tanto Nico como yo empezábamos a esperarlo con ilusión. Nico estiraba los brazos al escuchar su voz, y yo, bueno, intentaba disimular que mi corazón latía un poco más rápido. Adrián nunca hacía grandes gestos. Era discreto, siempre respetuoso. Nunca me hizo sentir que no estaba a la altura, aunque muchas veces me sentía así. Me escuchaba, me apoyaba y, sobre todo, me hacía reír. No sabes cuánto extrañaba reír. No una risa nerviosa o sarcástica, sino una risa genuina, de esas que te hacen olvidar el peso del mundo por un momento. Entonces, un día, llegó una carta. Era una de esas cartas que te hacen dudar antes de abrirlas. Sobre blanco, sello oficial del juzgado de Toledo. Mi pulso se aceleró. Esperé a que Nico estuviera dormido, me senté en el sofá y respiré hondo antes de abrirla. La solicitud de adopción había sido aprobada. Me quedé inmóvil por un segundo, procesándolo. Luego, las lágrimas llegaron sin aviso. No era solo un papel. Era la confirmación de que yo era el padre de Nico, no solo alguien que lo intentaba. Era oficial, legal, real. Cuando Nico despertó de su siesta, lo abracé con fuerza, aunque él no entendía por qué lloraba. Me miró con sus ojitos brillantes, y supe que cumpliría la promesa que le hice a Elena. Pase lo que pase. Llamé a Adrián sin pensarlo. Era como si necesitara que él fuera el primero en saberlo. Sí. Adrián, es oficial. La adopción de Nico está aprobada. Es mío. Hubo un breve silencio, y luego su voz, cálida como siempre, Lucas, qué increíble noticia. Debes estar orgulloso. Estoy agotado, pero feliz. Sí, muy feliz. ¿Quieres que pase esta noche? Sería genial. Llegó poco después de las 8, con una botella de sidra sin alcohol y una caja de pasteles de una panadería local. Sonrió al dejarlo sobre la mesa. Hay que celebrar, pero con calma. Es un gran comienzo, ¿no? Perfecto, respondí, sonriendo. Brindamos, comimos los pasteles sin reservas, y Nico tuvo su propia versión de la fiesta. Un juguete de madera en forma de estrella que Adrián había envuelto en un papel de regalo arrugado que encontró en un cajón. Cuando Nico se durmió, sin llantos, sin dramas, nos quedamos en el salón, en silencio.
El aire estaba lleno de una calma que no había sentido en mucho tiempo. Adrián giró la cabeza hacia mí. Sabes, creo que me he enamorado de este pequeño. Y, un poco de su padre también. Me quedé quieto, solo por un instante. Una parte de mí lo sospechaba, lo deseaba incluso, pero escucharlo era diferente. Sabes que soy un desastre, ¿verdad? Dije, intentando aligerar el momento. Todos lo somos un poco, Lucas. Pero a veces, dos desastres juntos hacen algo sólido. Loco, pero sólido. Reí, y lo miré durante un buen rato. Su mirada era sincera, sin prisas, sin exigencias. Solo estaba ahí, presente. ¿Te quedas esta noche? Pregunté, casi sin pensar. Si quieres que me quede, me quedo. Cogió una almohada del sofá, pensando probablemente en dormir allí. Pero cuando volví con una manta y lo miré en silencio, lo entendió. Me siguió hasta la habitación, sin apresurarse. Todo fue suave, tranquilo, respetuoso. No hubo gestos exagerados, solo la calidez de su presencia, su respiración junto a la mía. Esa noche, Nico durmió sin despertarse. Yo también. Y Adrián no se fue por la mañana. Algo dentro de mí supo que esto no era solo un momento pasajero. Era el comienzo de algo más grande, algo que estaba creciendo entre nosotros tres. Cuando Nico sopló su primera vela, sentí por primera vez en mucho tiempo que estábamos construyendo algo realmente sólido. Nico tenía 1 año. 1 año de sonrisas, noches sin dormir, pañales esparcidos por el suelo y chupetes que terminaban en los lugares más insospechados. 1 año de caos organizado, de ver a este pequeño crecer día a día, riendo a pesar de todo lo que había perdido. Me maravillaba su capacidad para encontrar alegría en las cosas más simples, un juguete que hacía ruido, una cuchara de madera, o la voz de Adrián entrando por la puerta. Adrián se encargó de todo para el cumpleaños de Nico. Colgó globos en la terraza de nuestra casa en las afueras de Toledo, pintó a mano un cartel que decía, «Feliz primer año, Nico». Y preparó un pastel casero de yogur decorado con trozos de fruta fresca. Nada de cosas compradas o extravagantes, todo venía del corazón. Ese día, incluso tomó un día libre en el consultorio. «Es tu primer aniversario como padre, Lucas», me susurró esa mañana mientras me traía un café a la cama. Miré a Nico mientras atacaba el glaseado con sus deditos, con migajas por toda la cara, y sonreí. Esa sonrisa venía de lejos, de un lugar profundo que no borraba el dolor, pero lo hacía más llevadero. Adrián estaba a su lado, de rodillas, tomando fotos. Capturaba cada momento, incluso los más imperfectos, diciendo que esos eran los más auténticos. Y yo le creía. Nuestra vida a tres se había asentado en gestos cotidianos. Los despertares tranquilos, los baños vespertinos de Nico, las discusiones susurradas para no despertarlo cuando dormía en la habitación de al lado. No había nada extraordinario, nada de película, pero cada instante tenía un peso especial. Desde que Adrián se mudó oficialmente con nosotros, cuando Nico tenía 9 meses, todo había cambiado y, al mismo tiempo, nada. Él seguía siendo el mismo, atento, divertido, paciente. Pero ahora no era solo un visitante. Era un pilar. Era parte de nuestro hogar. Y Nico lo sabía. Lo llamaba, papá, sin que nadie se lo hubiera enseñado, con una naturalidad que me hacía sonreír. El tiempo pasaba, las semanas se convertían en meses. Nico crecía, ganaba confianza, ocupaba más espacio, y yo me sentía un poco más fuerte cada día. Pero sabía que se acercaba un momento difícil, uno que temía en silencio, el aniversario del accidente, cuando Nico tenía 18 meses. No se lo había mencionado a nadie, ni siquiera a Adrián. Pero él, como siempre, lo intuyó. ¿Quieres que vayamos?, me preguntó una mañana de septiembre, con voz suave. No respondí de inmediato. Miré a Nico, que intentaba ponerse un calcetín con una concentración adorable. Asentí con la cabeza, sin palabras. Salimos a media mañana. Preparé pequeños ramos de flores, uno para Elena, otro para mis padres, otro para Miguel. Dudé sobre llevar a Nico, pero al final supe que era lo correcto. No como una carga, sino como un símbolo de que la vida seguía adelante. En el cementerio, Nico correteaba entre las lápidas,
demasiado pequeño para entender, deteniéndose a veces para mirarme con curiosidad. Me arrodillé frente a la tumba de Elena, con el corazón en un puño. Hola, hermana. Aquí estamos. Nico está bien, de verdad. Corre por todas partes, se ríe por nada, tiene tus ojos. Es curioso, un poco cabezota, pero tan dulce. Estarías orgullosa. Respiré hondo, conteniendo las lágrimas. Y yo, creo que también estoy bien. Suena raro decirlo, pero lo estoy consiguiendo. Y no estoy solo. Giré la cabeza hacia Adrián. Él sostenía a Nico en brazos, y ambos me miraban con una calma que me envolvió. Sonreí. Él me ayuda a llevar todo esto. A sanar. Me quiere, Elena. Y yo también lo quiero. Adrián se acercó y puso una mano en mi hombro. Nos quedamos allí unos minutos, en silencio, bajo un cielo gris que parecía entender nuestro duelo. No hacía falta decir más. Esa noche, Adrián preparó la cena mientras yo bañaba a Nico. Era una escena perfecta, un bebé chapoteando en la bañera, un hombre canturreando mientras cocinaba, y yo, en el centro, con el corazón lleno de algo que empezaba a parecerse a la felicidad. Un mes después, todo dio un nuevo giro, pero esta vez, para bien. Era un sábado por la noche. Nico dormía desde hacía una hora. Estábamos en el jardín, sobre una manta en el césped, con 2 tazas de infusión a medio terminar. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban con fuerza. Adrián me miró, con un brillo nervioso en los ojos. Rebuscó en su bolsillo, algo torpe. Sabes que no soy bueno con las palabras, dijo. Y sé que no necesitas promesas para saber que estoy aquí. Pero quiero decirlo de todos modos. Sacó una cajita sencilla, elegante, como él. Lucas, ¿quieres casarte conmigo? Reí, lloré, y dije que sí. Por supuesto que dije que sí. Lo abracé, a ese hombre que había llegado a mi vida sin hacer ruido y la había llenado de una dulzura que nunca había conocido. Nos abrazamos bajo las estrellas, como si el mundo pudiera esperar un poco por nosotros. Al día siguiente, le contamos la noticia a Nico. Aplaudió y rió, sin entender del todo, pero juro que supo que era algo bueno. Los preparativos fueron sencillos. Nada de grandes fiestas, solo nosotros, algunos amigos cercanos, en el jardín de casa. Nico llevó los anillos en una cestita atada a su cinturón. Tropezó 2 veces camino al altar improvisado, y todos reímos. Fue perfecto. Intercambiamos votos bajo el olivo que mi padre plantó cuando yo era pequeño. Prometimos apoyarnos, amarnos, escucharnos. Incluso en las madrugadas cuando Nico tuviera una rabieta o el día a día se sintiera pesado. Hablamos de ternura, de resiliencia, de elegir el amor cada día. Porque el amor no es casualidad, es una decisión constante. Ese día, volví a elegir amarlo. Confiar en él. Creer en la vida que estábamos construyendo juntos. Ahora, en mi cama, hay una mano que busca la mía, y una calidez que me recuerda que sobreviví al infierno, y encontré mi propio paraíso, a mi manera. Si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete y dale un like.